que lamentablemente siempre tenemos que ponerlo para efectos de entendimiento, lo que pasa con Bukele. Bukele entiendo que ha logrado resolver su población carcelaria a través de planes un poquito más agresivos, y no nos olvidemos quiénes son los maras, ¿no es verdad? Entonces, Claro. parte de eso es el tema. Ahora, este tema me parece una fábula, pues que un Estado no pueda controlar un área. Y sobre lo que tú refieres de la Corte Constitucional y su posición frente a estos temas, no nos olvidemos cómo está conformada la Corte Constitucional y cuáles son eventualmente sus acciones. Entonces, a mí me es inentendible que hay un preso que esté disparando contra las personas que están afuera y haber escuchado a un militar que no podía actuar para repelerlo. Eso simplemente es insólito, pues señores. Entonces estamos locos. O sea, ¿cuándo va a poder repeler el señor oficial del ejército, de la policía o quien corresponda cuando alguien te dispara? Tienes que disparar, pues. ¿O ¿De qué estamos hablando, pues, mi querido Eduardo? Ahora, aquí la gente tiene temor de decir las cosas como son. Frente a un ataque tienes que responder. Ahí no hay otra vuelta. Vamos a llenar de los derechos humanos y toda esta literatura que es tan interesante. Simplemente estamos complicados. Y ojalá que el presidente no se deje atrapar, insisto, de esto. Este es un tema que tiene que ser resuelto. No nos olvidemos, señores, que siempre el empresario privado tiene una óptica diferente y una óptica de acción. Yo pido y reclamo eso al presidente. El presidente es un hombre bien intencionado, creo que es un hombre que tiene todo por avanzar y claro, ya la parte política que siempre lamentablemente contamina todo aquí, hace que le estén buscando la quinta pata al gato y lo estén obstruyendo. Pero por encima de eso, a mi juicio, la posición es actuar y no creo que estamos actuando. Ese es básicamente el comentario de Orgullo. Ok, antes de darle paso a Mario, le insisto a Gabriel, ustedes los micrófonos de cabina. Ábralo solo cuando... Parece que hay algún tema, ya lo están corrigiendo, por eso estamos en silencio. Ok, no hay problema, tranquilo. Ya, a ver, en el mismo tema, Mario, esto por primera vez lo dijo la ministra Romo en época de Lenín Moreno, que se iban a expatriar a los PPLs que estaban muchos más acá y que solo necesitaban un convenio. Hace como unos 15 días o 20 días, Jaime y yo entrevistamos con el grupo del Diálogo de la Tarde al abogado Carlos Luis Suárez y nos decía que no había necesidad, que por ejemplo puso un ejemplo claro, para sacar del país a la activista, la que es esposa del señor Yacu Pérez, la cogieron y la pusieron sencillamente en la frontera. Ya, entonces, cuando yo le dije esto al presidente, le he dicho 2 veces, me dice que hay presos, como repito, que en la misma Colombia no los quiere. Lo que dices tú, o sea, son 2 tipos. El uno, al que tú tienes, o sea, por ejemplo, una sentencia por un delito, narcotráfico, eso es una cosa. Pero hay otros que podría fácilmente poner en la frontera porque sin haber cometido un delito en sí grande, no están sentenciados. Entonces podrías, eventualmente. Sin embargo, yo a esto veo, Mario, que le dan la vuelta, Lo hemos conversado con Ramiro y con Jaime 1000 veces. Y la verdad es que esta tierra buena que Dios nos regaló, porque es una tierra de gente y buena la tierra, está siendo llenada de personas que cometen delitos. Mira que no digo de una nacionalidad, de varios, y que vienen luego y se guardan en las cárceles donde están súper acogidos, guardados y protegidos. Mientras que podría darse este elemento brevemente. Coincido contigo con el Consejo de la Judicatura, ya eso debería estar arreglado. El presidente dijo que lo iba a hacer el viernes, lo volvió a decir rápidamente, ¿no? Pero en cambio, y dijo además el presidente Jaime y Ramiro, ustedes dos que están aquí, que él iba a llevar adelante la ley de interdicción para los misiles, es decir, los radares que se supone que hasta febrero estarán en Santa Elena, si los radares detectan un avión, van a disparar. Les cuento, Ramiro, te vas a caer con esto, Jaime y Mario, ni siquiera han pagado al proveedor que arregla los aviones de las Fuerzas Armadas en el gobierno anterior. Tiene el gobierno actual que meterse 18 millones o 12 millones que vale esto para poder disparar, para poder seguir a estos aviones. Imagínense, o sea, no tenemos fuerza aérea por 12 millones, o sea, es tanto la inacción de los anteriores. La verdad es que si nos podemos ver en consecuencia, tú entiendes lo que está pasando, pues todos los días, Mario.
Sí, mi querido Eduardo, a ver, yo creo que aquí los que pasamos de los 50 años, más o menos entendemos cómo se manejaba el Ecuador antes y cómo se maneja hoy. El tema de los derechos humanos es un tema absolutamente respetable, filosóficamente maravilloso, construido a nivel de frases muy bien, pero el problema es que no podemos obstruir a guisa de ello el funcionamiento de un Estado normal. Es decir, tú sabes perfectamente bien, Eduardo, lo que pasaba antes y lo que pasa hoy. Sí, se cometieron excesos seguramente, pero yo creo que nunca como antes, nunca como hoy, hemos vivido este nivel de inseguridad. O sea, te lo digo en la práctica, es eso lo que tenemos. Por eso es que yo reclamo, como muchos, el tema del porte de armas. No te estoy diciendo que nadie salga a usar las armas. Yo he usado armas, tú has usado armas, Jaime ha usado armas. Javier Segarra también, Javier Alberto Segarra, Quintana también. no creo que hemos cometido ningún exceso. Entonces, el uso responsable del arma es a lo que yo creo que debemos de ir. Ya me sorprende, por ejemplo, que el presidente, a pesar de que este fue un tema que lo trató en su momento, me parece que Andrés Páez también lo trató en su momento. Va a estar hoy en la tarde. Qué bueno. Entonces, recuérdaselo porque fue un tema del que en alguna oportunidad se habló y él estaba en la misma posición. Yo creo que el tema de las armas, no sé por qué aquí satanizamos. Eso le puede dar al ciudadano la sensación, por lo menos, de poderse proteger. No digo que se cometan excesos, aclaro, pero sí la posibilidad. Y yo creo que es un tema de cumplir requisitos y evidentemente pon más requisitos, no tengo ningún problema. Que sean más preparados, que tengan 3 meses, 4 meses de preparación. Te garantizo que los que portemos armas en ese caso vamos a estar más preparados posiblemente que la policía misma, a referencia de lo que Ramiro nos recordaba la semana anterior. Imagínate una persona que llegó a ser general y que había hecho solamente 5 prácticas. Es una cosa pues infame, ¿no? Entonces yo creo que son normas que hay que ponerlas en orden. Sobre el control en el tema aéreo, pues Eduardo, ya qué te puedo decir. Nosotros vivimos aquí como mortales, ya si el gobierno no logra proteger eso, yo sí creo que el presidente tiene que rodearse de gente, Eduardo, capaz y proactiva. Mira que no hago ninguna crítica más profunda, pero sí de gente capaz y proactiva. Esto es menos palabras y más acción. Así de concreto. Yo no dudo la buena intención del presidente, no dudo la ejecutiva del presidente, pero dudo con toda seguridad, te lo digo, de que gente, salvo excepciones que conozco, sea gente que esté realmente enfocada en el actuar. Eso es lo realmente importante, mi querido Eduardo. Perfecto, seguimos, saludamos ya a Lucía Jaramillo, que ya está con nosotros. Buenos días, Lucía, gusto de saludarla. ¿Cómo está? A la distancia, buenos días. ¿Qué tal, abogado Mendoza? Jaime, querido Ramiro, muy buenos días. Así es, son las 8 de la mañana con 32 minutos de este día lunes 25 de octubre. Bueno, empezando siempre de la mejor manera. Jaime, tú tienes más preguntas para el entrevistado, te escuchamos. Sí, solo un tema. Ramiro dice que yo ensayo para calendario, amigos radioescuchas, que nos ven a través de 99 TV, pero este es el último lunes de octubre, ¿o es el penúltimo, Ramiro? El último. El último. Sigue Jaime Velázquez, por favor. Dios mío. Mi querido Mario, ¿cómo vas? La verdad es que escuchándote, lo único que se nos viene a la cabeza es qué hacer entonces para poder estar más tranquilos, porque por un lado nos quitan las armas, por otro lado no hay seguridad en el tema de que no se ha pagado pues, ni siquiera los aviones, como estamos hablando con Eduardo, pero el presidente, como tú lo señalas, es un hombre de bien y es una persona que quiere hacer cambios. ¿Necesita entonces cambiar las leyes? ¿O tú dijiste algo que no te entendí exclusivamente al inicio, que era el presidente podría optar por esta opción, que es, no te entendí multar, pero no es multar, sino... A ver, ¿tú te refieres al tema de los presos? Sí, correcto. Ya, lo que pasa es que, a ver, aquí se dice que una opción es repatriar a los presos, o sea, que los presos cumplan sus condenas en los países de origen. Yo decía que eso no es tan sencillo porque hay un convenio llamado Convenio de Estrasburgo que me parece que fue resuelto en el año 1985 y del cual me parece que el Ecuador es suscriptor en el año 2005, me parece que ya cumplió todo el proceso pues, de ratificación. Ya, pero este convenio también tiene una serie de disposiciones o de requisitos que tienen que cumplirse para que pueda ser el preso llevado a su país. Son varios requisitos. Y cuando me preguntaron cuál de ellos, dije que uno de ellos era, para empezar, que el preso esté de acuerdo con su repatriación. O sea, entre otros.
que en una data de la Cancillería me parece que había visto que el año anterior creo que solamente hubo la repatriación de una persona y habría que ver si ese trámite se inició en el mismo año. O sea que es un trámite largo. Imagínate eso, ponlo para 3.000 presos, ya te puedes imaginar el colapso que generaría eso. Y que alguien dijo que el presidente había comentado que una alternativa sería la repatriación del detenido por la vía de un indulto. O sea, el presidente lo indulta, le perdona en definitiva su delito y a partir de eso lo expatria, ¿verdad? Lo deporta. Esa sería la otra alternativa. Yo decía que hoy día yo pensaba también en esa alternativa, sin saber que el presidente la había planteado y que me parece que es una alternativa bastante inventiva, positiva, porque es una forma inmediata de actuar. Claro, vas a indultarlo, pero es una forma de poder a través de ese indulto coger y ya como una persona no grata para el país, deportarlo. Esa sería una forma de salirnos en teoría rápido de esos casi 3.000 presos que son extranjeros. El otro bloque es el bloque de los presos o las personas detenidas sin sentencia y el otro de aquellos que podrían dejar de cumplir su sentencia en las cárceles para ir a cumplir la parte final de su condena en sus domicilios. Y de esa manera reducir al menos 9.000 personas que hoy por hoy son parte de la sobrepoblación carcelaria que está en alrededor de eso, de unos 9.000 personas. Se calcula que hay 38.000 detenidos. Digo se calcula porque yo no creo que nadie tiene una data exacta. Además que es una data descendente de lo que estamos viendo, ¿no? Pero, a ver, entonces, el tema está en que el deportar sería una opción para el presidente de la República, indultando supuestamente a los reos. Pero el tema está en que, inclusive para la deportación, no sé cómo esté la ley de migración, pero aparentemente es distinta a la que se aplica, por darte un ejemplo, en Estados Unidos. Tú cometes un delito en Estados Unidos y tú puedes ser automáticamente deportado. Acá, aparentemente, no es así. Inclusive cuando en un momento la ex ministra de Gobierno, Paula Romo, intentó, pues obviamente, deportar a ciertos individuos, no pudo. O sea, realmente fue imposible, ni siquiera habían cometido el delito, sino era sospecha de que estaban aquí ilegales, es decir, que estaban por más de 90 días sin visa en el Ecuador, y no lo pudo hacer. Entonces, ¿qué es lo que impide realmente que se tomen ese tipo de medidas? ¿La ley o la acción de las autoridades? A ver, hay una ley, Jaime, yo no la preciso ahorita, te ofrezco revisarla, que se justamente para este tipo de temas, ¿ya? Pero independientemente de ello, lo racional o mi entendimiento más primario de este tema sería que una persona que comete, bueno, para mí yo diría, una persona extranjera, que voy a ser un poco duro en lo que voy a decir, pero es práctico, una persona extranjera que comete un delito en el Ecuador, cualquiera que sea, simplemente para mí lo convertiría en una persona no grata y por tanto lo deportaría. Ya sé que van a decir que este es un problema humano y todo lo que tú quieras, pero el punto es hasta dónde llega la tolerancia nuestra, que ha sido ya bastante. Hemos recibido una cantidad de extranjeros con el cuento de la solidaridad y todo eso está muy bien, pero cuando el país se está viendo atacado por esas personas, miren lo que pasa en Europa. Ramiro, que es un viajero permanente, conoce lo que sucede en Europa. Hace muchos años se lo veía en España, ahora lo ves en Italia, lo ves en Francia, superpoblaciones humanas que se mueven por las fronteras y que llegan de alguna manera a hacer una especie de invasión a esos países. Entonces, en el Ecuador, a cuenta de la solidaridad, repito, hemos dado espacio a personas que han quitado a su vez espacios de trabajo eventualmente a los ecuatorianos, pero más allá de eso, porque yo creo que el trabajo te lo ganas. El punto es que vengan a delinquir. Yo no digo que la gran mayoría esté en esa línea, pero sí hay una buena parte que lo hace. Recordemos hace 2 semanas, me parece que había un extranjero que en los semáforos asaltaba con un cuchillo. Ante eso no existe ningún trámite, simplemente lo agarras de las orejas, lo pones en un avión y lo mandas a su país de regreso y punto. Así actuaría yo, por encima de cualquier consideración adicional, porque ahí es que nos confundimos en toda esta parte burocrática y ahí te salen y te hablan de los derechos humanos y que el derecho... No, señor, aquí hay un tema muy simple. Aquí en el Ecuador, delinque siendo extranjero, te va afuera. Se te dan todas las garantías, lo que tú quieras, pero si te pescas con un cuchillo, es evidente que el señor estaba delinquiendo, pues no vamos ahorita a salir con una teoría extraña de defensa respecto al señor. Simplemente se va. Me explico, tú no puedes permitir, ni lo permitiría un país racional que tengas, tú pones el ejemplo de Estados Unidos, anda pues Estados Unidos,
pásate por encima de la ley a ver si no te cogen y te mandan de regreso sin más chistar. Entonces, eso es lo que yo creo, repito, que el presidente, que es un hombre ejecutivo, que tenga la determinación y la acción. Y para eso necesita, Jaime, gente que esté capacitada y dispuesta a actuar. Es lo único que yo reclamo. Yo no creo que esté rodeado de gente no capaz. Por el contrario, creo que todos son capaces, pero son capaces para ciertas cosas. Aquí estamos hablando de gobernar un país donde tienes que tener la decisión para actuar. Y creo que eso es lo que la gente quiere. Me explico, son golpes hasta de efecto en un momento de actuar. Porque sin eso, encima de esto, tienes un problema interno, que no quiero entrar tanto en el tema político, que lo empiezan cada vez a presionar y a presionar más. Y a eso le sumas este tipo de problemas que no te dan paz ciudadana, porque yo no creo que nadie la tiene. Yo le sugería el otro día, Ramiro, tú que conoces un poco más la estructura de países vecinos, y no sé si Eduardo también está en la línea, en Colombia crearon hace algunos años lo que se llamaban las rutas seguras. Y las rutas seguras no se crearon sino con el objetivo... Fue el presidente Uribe el que lo hizo. Ahí tiene, señor, un presidente de derecha con capacidad de actuar. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que te creaban rutas interprovinciales o interdepartamentales, creo que son departamentos en Colombia, con el objeto de motivar algo al turismo. Yo te digo lo mismo aquí en Ecuador, aquí en Guayaquil, por ejemplo, donde a mí si me invitas a que vaya a la casa de algún amigo en San Borondón, no acepto la invitación simplemente. Me acaba de ocurrir hace un par de días, porque no me siento seguro, porque creo que no hay las posibilidades racionales de conducirte con una relativa seguridad. Pero si tú empiezas a poner a lo largo de estas rutas, que alguien tendrá que establecer cuáles son, rutas, insisto, seguras, donde despliegues personal policial, personal militar, pues tú te vas a mover. Y eso también contribuye a que se habilite la parte económica, porque si tú tienes una gran cantidad de lugares, por decirte algo, de comercio y de comida en San Borondón, decides pues no ir porque te corres el riesgo. A eso es a lo que yo voy. Yo creo que tiene que el Estado dotarte de esas seguridades mínimas para que la población se sienta segura. Y repito, discutamos en un foro diferente el famoso tema de las armas. Yo creo que es un tema que no hay que dejarlo de lado, señores. Eso disuadiría tantos excesos que hoy en día ocurren. No me refiero al delincuente avesado, me refiero al delincuente común, al que te asalta inclusive con un revólver de plástico, pero tú no sabes pues, si es de plástico. Simplemente ves una persona que te está apuntando y que te queda. Bendición, Mario, con tu concepto. A ver, paso a la cabina central. Adelante, Ramiro o Lucía, no estoy seguro cuál de los dos. Gracias, Jaime. Mario, algunas acotaciones de lo que has venido conversando con Jaime y con Eduardo. Primero, tú citabas a Bukele. La popularidad de Bukele es del 80% hacia arriba. Por tanto, yo suscribo, hay muchas cosas que hay que hacer, pero se hacen con un capital político del cual adolece el presidente de la República. Segundo, el tema de la inteligencia, lo suscribo al 100%, lo he venido reclamando desde el inicio de esta crisis. Esto se resuelve con inteligencia, no con la fuerza de militares y policías en las calles, porque eso asusta a los civiles y no a los delincuentes, y está demostrado en las últimas semanas. Y tercero, el tema del indulto. Modestia aparte, fue esta mesa de diálogo el primero que lo propuso, pero debe ser un indulto segmentado. Cuando digo yo segmentado, primero saque a los nacionales de delitos leves, los que tienen enfermedades terminales, que tienen exactamente a dónde ir, a sus casas, que los acogen, a su familia los quiere recibir, y obviamente con alguna prevención de que si vuelven a delinquir la pena será doble porque ya serán reincidentes. Entonces yo creo que los de enfermedades terminales y de delitos menores, digo menores de 6 meses, 1 año, ya serán los criminólogos y los penalistas los que lo decidan, no yo. Y para un segundo proceso de indulto, ya cuando las herramientas internacionales estén listas, sacarlos y embarcarlos, porque no los puedes tirar a la sociedad nuevamente. Mientras no esté eso, de nada sirve el indulto. 3 comentarios a lo que te acabo de decir, Mario. ¿Qué opinas? Ramiro, te agradezco. Primero felicito, y lo digo públicamente, a la mesa de diálogo de I-99 para los que se acaban de incorporar en este momento, que lo que Ramiro Cepeda refiere es de que la teoría de buscar un indulto como manera de sacar a la sobrepoblación carcelaria permitiría una posibilidad, ¿no es verdad?
La referencia, lo felicito, que la verdad es que hoy en día yo pensaba en el mismo tema y me parece, pues bueno, coincidimos, no puedo decir otra cosa que no sea ese y felicitarlos desde luego. A lo que yo voy es otra cosa, Ramiro, lo que tú acabas de complementar y amigos del panel y quienes nos escuchan, es excelente también. ¿Cómo voy a decir lo contrario? Yo coincido contigo, vamos por segmentos. Primer segmento diría yo y acotaría eso. Personas detenidas, por ejemplo, por temas de delitos de hasta 5 años, que son delitos de prisión, serían los primeros que yo buscaría sacar. Segundo, esto habrán personas a las que no les guste oírlo, pero lamentablemente es parte del tema. Padres que no hayan cancelado sus pensiones a sus hijos, más allá de lo deleznable que eso resulte, lo incómodo, lo desagradable, y también, ¿por qué no decirlo? Comprensible decir que hay un padre que no tenga capacidad económica para poder hacerlo, creo que también debería ser un segundo bloque de ellos. Y coincido contigo, deberían ser nacionales los primeros que tienen que salir, porque como bien comentas, tienen dónde ir. La advertencia, sin duda, de que en un momento dado, pues, el nuevo incurrir en una actuación, pues, reñida contra la ley, pues, será sancionada con mayor gravedad eventualmente. El tema de la inteligencia, totalmente de acuerdo. Creo que tiene que haber inteligencia internacional que nos ubique a cuáles son los focos donde existen estos cotos delincuenciales. El tema Bukele, yo en eso discrepo solamente en una cosa, Ramiro. Si bien es cierto que creo que esa es la vía, yo creo que aun cuando un presidente pueda tener o no tener un alto porcentaje de aceptación, tú sabes mejor que nadie, como persona que has vivido tantos años observando y entendiendo en la medida de lo que se pueda lo que es esta política tan dinámica nuestra, yo creo que buena parte de los números, a mi entender, son también materia de un invento. O sea, yo no creo mucho en esa encuesta al 100%, son referentes sin duda, ¿no? Pero yo creo que un presidente que le diga al país con firmeza y frontalidad que lo que está haciendo va en esta línea, yo sí creo que va a poder tener un apoyo real. Cuando te digo que un presidente salga y le diga a su comunidad que él va a entrar a un control directo de las cárceles y tú empiezas a observar que efectivamente ese control se da, ¿por qué razón podría haber alguna persona que se oponga a ello? Por el contrario, creo que todos lo aplaudirían, los que sean partidarios y los que no lo sean. Y por eso te digo, pongo a Bukele como referencia en función de lo que él hizo en el control de sus cárceles. De hecho, acuérdate que en los días que pasaba la crisis carcelaria, aparecieron algunos videos donde tú veías cómo trataban a los presos. No te voy a decir que han sido tratados pues como que estuvieran en un hotel de lujo, pero eran detenidos y recluidos como correspondía frente a estas circunstancias. Sobre el tema de los segmentos ya hablamos, delitos menores, creo que tratamos todos los temas, Ramiro, que tú... Solo quiero que me desarrolles un tema, el de la asesoría internacional para la atención de estos males, porque la asesoría internacional podría ser gente especializada en movimientos subversivos, en narcotráfico, pero también en estructuras económicas y en estructuras políticas, porque la cantidad de operadores que trabajan en la sociedad están inmersos en la función judicial, en los estamentos políticos, en el área legislativa, en las áreas bancarias, en las áreas de policía, porque no hay que negar que el Ecuador sea dolarizado, es un elemento adicional, es una miel que atrae al negocio del narcotráfico por la falta de necesidad de tener que operar con una moneda ajena a la del dólar, que es con la que se entranzan las negociaciones. Entonces, esta inteligencia debe ser global. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, totalmente, Ramiro. Lo que pasa es que yo empezaría bueno, todo es urgente, hay cosas inmediatas. La segunda parte que tú planteas la haría inmediatamente después, pero yo me estoy refiriendo a los golpes de efectos que a ti te darían la tranquilidad de poder salir con calma y con paz. Hoy en día no tenemos eso, Ramiro. Entonces yo reclamo aquello, ¿no? Yo sé, todos hemos sabido que durante el mes de diciembre es una fecha crítica, por 1000 razones, pero hoy en día ya no es diciembre, pues es junio, es julio, es agosto, es septiembre, es octubre, o sea, son todos los meses, porque no te sientes seguro. Y yo también hago un pequeño llamado de atención, y espero que esto no se malinterprete, a los medios de comunicación, mi querido Ramiro. Lamentablemente los medios de comunicación se hacen un poco eco solamente de transmitir noticias que son inadecuadas
y eso también hace presa del pánico, creo yo, a la comunidad, porque si tú arrancas un noticiero y pasas los primeros 4 minutos solo de noticias nacionales trascendentes y luego te enfocas únicamente en la parte de la crónica roja, yo no creo que eso tampoco colabora mucho para el ánimo, digamos, de la gente. Sobre un sistema de inteligencia, yo creo que coincidimos contigo de que nos estamos refiriendo a gente de capacidades en inteligencia, claro, sin duda económica, sin duda en la parte delincuencial, insisto, detectar, detener y actuar respecto de estos cotos delincuenciales que hoy en día están desplegados. Dicen que en el Ecuador ya hay provincias donde es imposible tener tampoco una soberanía total, ¿no? O partes, o por lo menos cantones de ciertas provincias donde eso es muy difícil. Miren lo que estaba ocurriendo hasta hace un par de meses en Los Ríos. O sea, hay un desborde, Ramiro. Entonces, habiendo un desborde, como que es un poco complicado por dónde avanzar. Sumado a lo que tú planteas, yo te diría que hay algo que también se lo debe hacer. En Chile lo hizo en su época el presidente Pinochet respecto al contrabando de combustible y tuvo mucho éxito. Pero una idea de una especie de delación premiada, la posibilidad de que la gente en los barrios pueda indicarte y contribuir con ello, creo que también es una alternativa. Lamentablemente, esa es una realidad. El delincuente que vive en el barrio tal, quien conoce eso, es posiblemente el tendero de la esquina, el que vende los maduros, el que lava el carro, el guardián, porque conoces el movimiento, me explico. Pero parecería que hay o un temor por parte de la sociedad o una complicidad por parte de la sociedad. Al final del día, cualquier cosa que contribuya a detener esta ola, yo mira que te hablo, no te hago de repeler totalmente, por lo pronto detener, Ramiro, porque esto yo no sé hasta dónde va a llegar. Es decir, ahí es donde yo creo que el presidente honestamente debe enfocarse. Yo sé que tiene varios frentes simultáneamente, pero parte de ello es dar paz a la comunidad. Una comunidad que no tiene paz es una comunidad que termina siendo presa de cualquier cosa. Y si vamos a un reclamo social, el reclamo social termina siendo un reclamo social también desbordado respecto a lo que sea. La gente saldrá a las calles a reclamar por lo que sea, pero uno de los que sea, ten la certeza que va a ser el problema de seguridad, Ramiro. Le paso a Lucía Jaramillo que quiere continuar con la entrevista, Mario. Claro que sí. Solo un momentito, Lucía, solamente un momentito para decir dos cosas. ¿Hay algún problema en el puente nuevo de San Borondón? Se reporta que está tapado en un 80%. Así que tomar el puente de la Aurora o la perimetral, a los que toman ese puente que está complicado, nada más. Sí, sí, por eso me he demorado inclusive, por el tráfico que se genera a esta hora en el puente de la Unidad Nacional. Así que, bueno, si usted vive por ese sector, tome rutas alternas porque sí está bien pesado el tráfico. En tal caso, doctor Velázquez, y ya para culminar la entrevista, solo una consulta. Muchos ciudadanos han mencionado que el tema de la tabla de droga ha sido pues una puerta para todas las problemáticas que hoy el día el país está viviendo, el tema de la delincuencia, el tema también del microtráfico que ha aumentado en nuestro país. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, doctor Velázquez? Mire, hace ya unos años, Lucía, buenos días, hace ya unos años, diputados de un bloque importante de la Asamblea me hicieron esta consulta y se discutía casualmente sobre la posibilidad de retirar la tabla de drogas. A ver, ese es un tema también hiper complejo y que creo que debe ser técnico. Yo no puedo estar de acuerdo en que una persona consumidora, por el hecho de consumir, porque es un vicioso, lamentablemente, pues vaya tras la cárcel. Evidentemente, ese fue posiblemente el objetivo central con el cual se planteó la tabla. Ahora, la tabla también termina siendo un problema a la hora que esto termina siendo una especie de gran promotor para efectos del consumo. Hoy, ya que el experimento nos salió mal en la primera fase en cuanto a la tabla, yo pensaría que habría que determinar técnicamente sobre este tema y eventualmente quitar la tabla como para poder volver a ejercer un control. La pregunta es, cuando la tabla no existía, ¿había un control mayor? Posiblemente sí, porque la gente tenía temor a la cárcel en función de que todo se lo consideraba tráfico. Hoy por hoy, pues se confunde al consumidor con el traficante y evidentemente esto ha creado un grupo de empresarios mal llamados como tales, por supuesto, que son los que hacen el microtráfico y que lamentablemente invaden las escuelas y promueven en definitiva el tema de las drogas. Las drogas, Lucía,
han existido y lamentablemente existirán en el tiempo, pero creo que antes era un tema mucho más controlado. Me parece que es posible que el temor a la cárcel haya sido un óbice, entonces la gente no le daba pie a ello. Pero ya le digo, un bloque legislativo importante tiempo atrás me hizo la consulta, revisamos el proyecto y contribuí en parte a la redacción del documento justamente que echaba al traste la tabla de drogas. Pero repito, ese es un tema más técnico. Yo creo que más que legal termina siendo técnico, Lucía, porque hay una realidad también a la que tenemos que abocarnos, que es la del consumidor, o sea, un consumidor por vicio. Entonces, ¿hasta qué punto reprime a un consumidor por vicio versus un traficante? Ahora, claro, al que lo pesques haciendo microtráfico, pues ese es un delincuente. Pero una persona que sea consumidora dentro de las condiciones pertinentes es una cosa distinta. Ya le digo, es un tema harto penoso, sumamente duro, familias que se han visto destrozadas por esto de aquí. Esto existió siempre, Lucía, y en mi época de mi lejana juventud también existía, pero estaba un poco más controlado. Además que el uso de la droga de esa época era una droga mucho, digamos, era marihuana, por decir algo, que era una droga que hoy en día casi que ya es socialmente permitida. Solo como comentario, el día sábado fui a una botica y me encontré, y reconozco que debe ser que me estoy haciendo viejo y cangrejo con esto, pero mientras compraba, vi unos chocolates de dieta y al lado de eso me encontré unos caramelos con CBD. Ya sé que es la parte no adictiva de la marihuana, pero la venden ya en las boticas. O sea, así como en Holanda le venden el Happy Brownie. Pero lo que quiero decir es que todo este proceso hay que estar muy preparado para asimilar ese cambio. O sea, a mí me causó un rechazo automático y me viré y le dije, ¿cómo es esto que lo venden aquí? Y me dice, señor, pero si eso no le genera adicción. Pero bueno, es el mundo que estamos viviendo hoy en día. En todo caso, concreta la respuesta, Lucía, yo creería que es un tema técnico, pero ojalá que se lo analice con prontitud y que se lo resuelva. Es decir, no puedes tampoco satanizar a un consumidor, tampoco deberías promover el consumo, sin duda alguna, y por supuesto al que sea microtraficante, pues a ese no tienes que perdonarle la vida, ese tienes que ir con toda la fortaleza de la ley y castigarlo. 8 de la mañana con 57 minutos. Doctor Mario Velázquez, queremos agradecerles por haber estado aquí en el diálogo de I99 en este día lunes 25 de octubre y sin duda hablar de las problemáticas que hoy en día los ecuatorianos estamos enfrentando aún, como el tema de la inseguridad. Ramiro. Sí, Mario, de verdad un gusto entrevistarte, Eduardo. También no sé si tengas algo que acotar para despedirlo a Mario. No, estaba con el micrófono muteado, pero en todo caso, Eduardito. Sí, gracias, querido Mario, querido compadre, querido Mario y a mis compañeros de panel en la cabina 1, nosotros acá en la sala de redacción, agradeciéndote, Mario, y pues como bien dice Ramiro, vamos al corte. Gracias, Mario. Ustedes por la gentileza del tiempo, que tengan buenos días. Gracias. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Computron está de aniversario y lo celebra con los precios más bajos. Todo octubre con precios de aniversario en Computron. Ven y aprovecha nuestros increíbles descuentos de hasta el 50%. En Computron, laptops, impresoras, celulares, televisores, aires acondicionados, refrigeradoras, cocinas y todo lo que quieras en tecnología y línea blanca para el hogar. Y paga 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito preferida. O compra en línea en computron.com.es y tus compras te las llevamos a casa. Todo octubre con descuentos de hasta el 50% por aniversario en Computron. La Alcaldía de Guayaquil sigue apoyando a los jóvenes. Hoy me registré en el programa Generación Digital de la empresa pública DACE, que este año llegará a estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato de los colegios fiscales y fiscomisionales de Guayaquil del periodo 2021-2022, además de los bachilleres graduados del periodo 2020-2021. 122,000 estudiantes recibiremos una tablet con teclado Bluetooth, protector y ranura para tarjeta SIM. Un gran apoyo para nuestra vida académica y profesional. En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos,
Hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú. Hilux se paga sola y ha marcado un camino con más de 50 años de historia, con sus 8 generaciones y un legado de calidad, durabilidad, confiabilidad y con el mejor precio de reventa. Por esto regresa a Ecuador la búsqueda del tesoro Hilux. Buscaremos la mejor historia junto a tu Hilux, la cual participará por la camioneta que todos quieren, una totalmente nueva Toyota Hilux 2022. Inscríbete en www.toyota.com.es/el tesoro Hilux o visita nuestros concesionarios autorizados a nivel nacional. Toyota es Toyota. Aplican restricciones. Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite. Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies. ¡Qué bien! Come sano con Isabel. Cuando elijo atún Isabel, elijo cuidar a mi familia. Por eso prefiero los lomitos de atún Isabel en aceite de girasol, para preparar sanas y deliciosas recetas. Y ahora, abre fácil y gana fácil. Descubre las tapas premiadas y gana uno de los cientos de hornos Air Fryer. Atún Isabel. Come sano, come bien. Canjea tus tapas premiadas en los puntos oficiales de Servientrega a nivel nacional. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. De la mañana con 1 minuto. Gracias por permanecer en la sintonía del diálogo de I99, siempre listos y preparados para brindarles a todos ustedes la mejor información, y vamos justamente a seguir conversando sobre el tema que a todos los ecuatorianos nos preocupa, como el tema de la inseguridad y sobre todo de los hechos ocurridos estos últimos días. Y es que las muertes violentas y robos aumentaron en provincias costeras. Masacres en cárceles, asesinatos, asaltos, robo de vehículos y distribución de drogas son, entre otros, los problemas que motivaron la declaratoria de estado de excepción en el país. La inseguridad en el país ha alcanzado niveles sin duda de preocupación generalizada. Masacres en cárceles, asesinatos a la luz del día, asaltos a mano armada, robo de carros y distribución de drogas son, entre otros, los problemas que se evidencian en provincias y que motivaron la declaratoria por parte del gobierno de estado de excepción a escala nacional por 60 días. La medida se anunció el 18 de octubre, un día después de que en Guayaquil falleciera un niño de 11 años durante un cruce de balas entre un asaltante y un policía en el interior de una heladería. Se dispuso entonces que las Fuerzas Armadas se unan a la labor de la Policía Nacional en las calles, más que nada en 9 provincias, como lo son Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbíos. Además de los delitos más recurrentes en provincias de la costa, en Manabí, por ejemplo, en estos meses se detectaron 40 zonas propicias para el aterrizaje clandestino de avionetas presuntamente ligadas con el narcotráfico. A pocos días de que culmine el 10º mes del año, en Manabí la cifra de muertes violentas ya superó el registro del 2020. Entre el 1 de enero y el 21 de octubre de este año hubo 159 asesinatos, mientras que el año pasado se dieron 121 crímenes, es decir, hay un incremento del 30% a unos 70 días de que termine este año. Que Ramiro, es lamentable, ya hemos dicho algunas cifras. La inseguridad no solo es en Guayaquil y en Quito, la inseguridad es a nivel mundial y cada día pues las cifras generan susto y temor, pero siguen aumentando los asesinatos, los sicariatos, los robos a los ciudadanos, y ya estamos cada vez más cerca de las fechas más importantes donde se mueve mucho dinero por la Navidad y fin de año. Sí, Lucía, totalmente claro lo que acabas de decir. Yo sostengo que la tercera ola del confinamiento no ha venido por el COVID, sino por la inseguridad y el miedo
producto de todo este desmadre que se ha producido en la sociedad ecuatoriana víctima de la delincuencia. Tenemos ya en línea telefónica al doctor Jacinto Velázquez Herrera, nuestro siguiente entrevistado. Jacinto, por favor, confírmeme que nos está escuchando bien, por favor. Cómo no, buenos días, con mucha claridad. Gracias por el entrevista. Jacinto, le saluda Ramiro Cepeda, acá desde la cabina de diálogo, acompañado de mi compañera Lucía Jaramillo. Primero, me alegro mucho por la buena compañía, mi querido Ramiro. Sí te conocía a la orden. Ya siempre, yo bien acompañado con amigos como usted también, ¿ah? Jacinto, un poco para ambientarnos dentro de la conversación, esperemos que se retome la señal porque hemos tenido un pequeño inconveniente en el satélite, pero ya van nuestros controles a mejorar la señal. Lucía, tenemos una conversación ya con el doctor Jacinto Velázquez Herrera, con quien vamos a tratar los temas del avatar político en que se encuentra sumida la sociedad ecuatoriana, las instancias gubernativas y todo esto, ¿no? Sí, y sobre todo el lamentable hecho del asesinato del deportista Alex Quiñones, con enorme, pues nosotros lo veíamos ya el viernes justamente por las redes sociales en horas de la noche sobre este hecho que sin duda ha conmocionado al país entero. El viernes fue Quiñones y hace una semana más fue este niño de 11 años que lamentablemente murió en la balacera entre la policía y los delincuentes. Ramiro. Hemos vuelto con el doctor Jacinto Velázquez, ahora sí, Jacinto. El presidente en su laberinto, el presidente en encrucijadas. Estamos en una situación en que no se ve una comunión, que no debe de haber, pero sí debe haber un diálogo fluido, así sea para decir que no, dentro de las instituciones que gobiernan la patria. Entiendo la fortaleza que debe tener un ejecutivo, pero tampoco hay que desmerecer la capacidad que tiene el legislativo y la función judicial y de control constitucional. ¿Cómo analiza usted el panorama que se está desarrollando? Primero, ubiquémonos en contexto para después analizar vías o caminos que pueda encontrar cualquiera de las instituciones involucradas. Buenos días, Jacinto. Buenos días, mi querido Ramiro. Bueno, indudablemente el presidente tiene razón en la apreciación general que hace, ¿no? El problema es simple y llanamente personal, humano. ¿En qué sentido? El comportamiento cívico, la responsabilidad histórica, naturalmente la vergüenza que sientan las personas que están a cargo de estas funciones del Estado. ¿Quién puede ponerle cascabel al gato? Naturalmente que todo congreso en cualquier país del mundo es básicamente político, pero tiene un sentido de responsabilidad lo que usted hace en ese aspecto y no puede volver todo político porque estoy puesto al presidente, tengo que molestarlo siempre y estar eternamente en contra, ni a la inversa, ¿no? Todo lo que diga el presidente debe hacerse. Entonces es cuestión básicamente de formación humana, de responsabilidad cívica, de que la ciudadanía aprecie qué tipo de personas están al frente de estas funciones del Estado. Lo que dice el presidente es correcto, pero, repito, aunque la frase es común y vulgar, ¿quién le pone cascabeles al gato? Pues no. Entonces, desgraciadamente, nuestra formación cívica defectuosa ha caído. No, yo no creo, tal vez ya también complejo de viejo, que antes estábamos en una situación similar. Ahora a nadie le interesa un comino lo que ocurra, sino mi conveniencia, o lo que diga mi patrón, que dice que es el líder del partido, del grupo, mis votos, mis no votos. Entonces no predomina el concepto cívico, el sentido de responsabilidad consigo mismo, con el país, con la historia, frente a semejantes funciones que uno tiene en un momento dado. Me refiero pues naturalmente al Congreso en primer lugar, obviamente la función judicial, ni que se diga, pues no hay para qué insistir en eso, y desde luego el presidente de la República. Pero es indudable que antes de tomar decisiones políticas, o grandes decisiones políticas, por lo menos tiene que haber un diálogo. ¿De qué otra manera puede entenderse un ser humano? Si no simplemente exponiendo lo que le interesa exponer y el otro discutiendo o conviniendo con esos puntos de vista. Entonces ese diálogo debe ser permanente, pero ahora se siente que es una especie de
el presidente, hay que pasar otra independencia, porque algunos digan que firmo el gobierno, o no le digan que tengo oposición o no. Eso es una barbaridad. Desgraciadamente, el gobierno también tiene que ir más al Congreso, públicamente, sin ocultarles. Vengo aquí a hablar con el diputado Cepeda, porque él es opositor. Vamos a ver sus puntos de vista, quiero conversarlos. Y así por el estilo. Yo recuerdo que en mi congreso, cuando yo era presidente de la Comisión Constitucional y analizábamos los proyectos de ley, de reforma constitucional del presidente Hurtado y los nuestros, invitamos al ministro de Gobierno a concurrir. Y vino Galo García en una forma pública, fue una foto frente en el Unive, en el comercio de Quito, una cosa histórica. Venga acá, siéntese a discutir y a sostener su proyecto, ¿no? Bueno, y así fue, y Galo estuvo creo que 10 o 15 ocasiones, o 15 sesiones, discutiendo puntos de vista. Ahí nació el decreto de que nosotros éramos a la posición del proyecto del presidente Hurtado, que hablaba de los proyectos, de revivir los proyectos de ley de emergencia. Entonces decíamos, no señor, jamás el presidente de la República puede volverse legislador. Pero entonces, a la inversa, no puede tampoco el Congreso, como había ocurrido, retener el proyecto de ley, sobre todo, como te digo, ¿no?, que es indispensable, o por lo menos necesario, retenerlo en el escritorio, porque no le da la gana de que se discuta. Entonces, pues, llegamos a un punto excelente, que fue el proyecto de urgencia. De esa manera nunca perdió el presidente de la República la iniciativa y no perdió tampoco el Congreso la facultad de discutir el proyecto. Si no lo discutía, lo archivaba, a pasar el tiempo. Bueno, el presidente de la República estaba en la libertad de enviar y así por el estilo, ¿no? Muchas cosas se con franqueza. Ya para los periodistas no era ninguna noticia que el ministro de Gobierno llegara al Congreso a la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, para discutir con la Comisión Nacional. De manera que es indispensable dar un paso de verdad, asumir la responsabilidad cívica básicamente de este punto de vista, de diálogo de una manera ejemplar, distinta de la en que se consigue, ¿no? Se habla contra el gobierno porque le da la gana de hablar, punto. Entonces todos los dirigentes o los diputados de respectivamente de esa cuestión de política no pueden hablar con el gobierno, o se están mirando. No, Dios mío, no. Pero, como usted puede ver, apreciado Ramiro, ya son constitucionales, no de la Constitución, sino fallas internas de personas o de la percepción de su responsabilidad. A eso quería llegar, doctor Velázquez. No necesariamente es la rigidez de una Constitución u otra, sino la actitud de quienes ostentan un cargo frente a su responsabilidad histórica. Estamos comparando una realidad de un Congreso del año 79 que con todos sus bemoles era un Congreso diferente, con gente de otro nivel del que consta ahora. Hemos citado, y mi memoria me puede repetir 20, como Raúl Clemente Huerta, usted, León Febres Cordero, Blasco Peñarrera, el mismo Asad Bucarán, Jaime Hurtado, Julio César Trujillo, y puedo seguir narrándolos porque eran gente que venía de otra formación, pero sin embargo, lo que adolece hoy la patria es de esa actitud frente a la resolución de los problemas. Cada uno gira y bota agua hacia su molino, pero el presidente Lasso tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que puede hacer con lo que tiene? Porque en realidad lo que tiene, y vemos, no es de, por lo menos en política, es a lo que me quiero referir, porque con usted estamos conversando del área política, no es probablemente un equipo que le ha dado muchos buenos resultados. Sí, indudablemente. Creo que más o menos estamos unánimes en corriente de opinión, y lo estamos quienes no nos encontramos inclusive en el punto político de decir estoy en contra, a favor del gobierno, ni mucho menos, sino una apreciación de tipo ciudadano como lo que estamos haciendo en este momento. Sí, yo entiendo que el presidente cuidó muchísimo, y de ahí el éxito, su sentido de responsabilidad, cuidó mucho cómo ganar la elección y llevar adelante el proceso, pero se descuidó un poquito en cuanto a formar un equipo, ¿no? En eso sí, desgraciadamente, creo que no se le puede poner 10 sobre 10, hay que poner 7 u 8, pero es tiempo para que corrija.
esto lo puede hacer ya. Tiene que hacer una evaluación de un grupo de seres humanos con los cuales él quiere aproximarse, que tengan méritos suficientes en su concepto muy personal de él, y vaya seleccionando y ensayando en cada caso, conversar, convocar, no tiene que conversar con alguien y darle un nombramiento al día siguiente para que salga el palacio con un papelito que diga nombrado tal cosa, no, invite privadamente, no tenemos que hacerlo en forma pública, a muchas personas de Quito, de Guayaquil, pero además de otras partes del país. No nos limitemos a Quito y a Guayaquil, por favor. Gente de la Tacunga, gente de Riobamba, de Manaví, que no estén incluso comprometidos con el grupo político de este momento, con lo que pueda ir poco a poco escogiendo que puedan llevar adelante la tarea política, como muy bien la nota mi querido Ramiro, una tarea política. Básicamente es político, ¿no? La otra parte es la administrativa, pero hay una parte importantísima que es la política, en determinados cargos sobre todo, como estos cargos en el Ministerio de Gobierno, por decir algo, ¿no? Un poco otros ministerios, pero básicamente el de Gobierno, en primer lugar, el de Trabajo, el básico, el Ministerio Social, el de Inclusión Social. Hay que hacer ese criterio, coincide la realidad de ese momento, las aspiraciones del presidente y cómo logra llevarlas adelante, con el Congreso al frente, que es el que tiene la facultad legislativa. Tampoco se puede dar eso, ¿no? Entonces, ahí tiene pues la habilidad, que repite bien ocasión de la palabra, la habilidad política del individuo que está al frente de eso. Permítame saludar y darle la bienvenida a mi compañero Javier Segarra, quien después vendrá Lucía Jaramillo con una pregunta y de ahí pasamos contigo, Javier, solo para el buenos días. Gracias, buenos días, mi querido Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, gracias, doctor. Encantado, mi querido Javier, encantadísimo, viejo y querido amigo, a la orden. Muchas gracias, doctor. Lucía continúa con la entrevista, y ahí le pregunto, mi querido doctor. Lucía, un poquito más alto el volumen, por favor. Claro que sí. ¿Cómo le va, doctor Velázquez? Y es que las agrupaciones han ratificado la movilización que tienen planeado hacer ya en estos próximos días, y es que la suspensión del incremento gradual de los precios de los combustibles, acompañada pues de un aumento de estos que resolvió el presidente Guillermo Lasso, no ha bajado la tensión política, al contrario, inflamó la opinión popular que ratifica su llamado a la protesta nacional convocada ya para mañana. Y es que con la fijación de los costos del galón de gasolina extra con etanol a $2.55 y el galón de diésel a $1.90 que anunció Lasso el viernes pasado, el Parlamento Plurinacional de los Pueblos, que agrupan ya varias organizaciones, modificó las demandas para las marchas convocadas en Quito a partir de las 16 horas, que incluirá cierres viales en la mañana. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? ¿Cuál es su perspectiva? Y es un tema que no termina, que sigue generando pues problemáticas. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Mi perspectiva personal es muy simple. Me acuerdo de un lindo pasillo que dice: si a la lucha me provoca, dispuesto estoy a luchar. Ya ha hecho Lasso lo posible por allanarse en cierto modo a ese pedido, que tendría pues sería materia de una discusión de otro tipo, pero dejémoslo allí. Ok, ya él hizo una concesión. Ahora resulta que eso no le gusta, que debió ser de esta manera. Oye, por Dios, por favor, el presidente, pues él es el que tiene que tomar una decisión. La toma, bueno, luego la rectifica hasta donde puede en su concepto en relación con este pedido, pero que ya se vuelva un corderito, un muchacho demandado, un idiota que haga lo que exactamente quieran estos señores. No, el presidente soy yo, y si vamos a luchar, vote a la calle de gente que le dé la gana y yo votaré a la mía, y punto. Vamos a enfrentamiento, que tenga conciencia la ciudadanía que no es mi culpa, pero tampoco soy un idiota que a mí me manejen como un equipo, ¿no? Es que desgraciadamente no queda más, ¿no? Es decir, la autoridad del presidente de República no se puede perder, ni se puede disminuir. A título de paz, para efectos de ciudadanía, ya entiendo que Lasso ha hecho lo que debió hacer, y cualquier presidente lo hubiera hecho con cierto grado de conciencia y de responsabilidad, ceder hasta un punto. Pero que ya vengan a administrar los que quieren, los demás. No, pues,
Entonces, ¿para qué me dice el presidente? Soy yo el administrador del Estado, ¿no? En ese sentido, yo creo que Lazo no es otra cosa que un enfrentamiento. No puedo ponérsele a rogar a ISA y a todos los ISA que están frente, que no se movilicen. Movilícense, pues. Lógicamente tendrán que atenerse al orden público, o de lo contrario, serán sancionados, pues, y punto, pues, ¿no? Disuélvalo pues, con baguera, con gases lacrimógenos, procure no matar. Pero desgraciadamente, pues, esto es como, a perderme que sea vulgar y un poco sonso y elemental, pero es más o menos como cuando usted era alumno de un colegio, ¿no? Te procuraba un problema con un compañero, por el momento que se excedía, pues no nos quedaba más que quitarnos la camisa y ver lo que pasaba abajo, pues desgraciadamente así. Ya no puede, yo creo que el presidente en esto de los combustibles ya no puede más. Ya hizo la concesión, ya hizo la rectificación. Tiene que ser en la forma como le dan al otro, carajo, pues. Pero como nos toca, pues, entonces, punto, ¿no? No va a ser presidente para hacer que venga fulano, vengano y le diga qué es lo que debe hacer, y el otro tenga que humillarse y aceptar. Te doy 2, no, yo quiero 4. Pero te da 3, no, me da exactamente 4, y la yapa. Yo tengo una manera de pensar muy especial que nunca le he ocultado, y yo creo que una de las cosas que yo sé personalmente es mandar. Si hay que matar, pues, ¿no? Eso no le toca más. Al fin y al cabo fue que la presidencia de la República, eso quiso ser, y el presidente básicamente es un ejecutivo, ¿no? Es un administrador. Ahora, doctor Velázquez, por un lado tenemos que ya se ha bajado la tensión política, pero por otro lado tenemos al Fondo Monetario Internacional, y es que justamente esta decisión que tomó el presidente de la República, Guillermo Lasso, incumple uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pues la reducción de los subsidios era una de las herramientas para acortar el déficit fiscal. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? ¿Vamos a tener alguna repercusión con el Fondo Monetario Internacional? Lamentamos mucho que el Fondo Monetario Internacional, por muy importante que sea, no puede estar pues dirigiendo tampoco el país, pues, ¿no? Efectivamente, eso fue lo que se acordó, pero porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se cumpla al pie de la letra, tampoco puedo poner al país en una situación de desasosiego y puedo precipitarlo a perder la paz. Lamento mucho, pues simplemente que se discute el Fondo Monetario, que me queme lo que quiera, el presidente diciendo yo. Así hay un acuerdo, no es que el Fondo Monetario va a gobernar el Ecuador. Yo le ofrezco hacer dentro de parámetros normales que pueda hacer lo que cualquier deudor en un momento dado le ofrece a su acreedor. Pero ya que el acreedor le parece cabeza, pues un poco más difícil. Yo estoy viejo y gordo. Es que si no haga lo que le dé la gana, carajo, pues, y punto aparte, pues, ¿no? Entonces ya tampoco puede quitarle el sueño a ningún presidente que el Fondo Monetario resuelva una cosa u otra. Afrontaremos, entonces ya veremos qué ocurre, ¿no? Yo no puedo perder oportunidad, ¿no? 9 de la mañana con 22 minutos, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Gracias por permanecer en la sintonía del diálogo de I99. Estamos dialogando con el doctor Jacinto Velázquez, es candidato presidencial. Continúa con más preguntas mi compañero Javier Segarra. Gracias, Lucía, y nuevamente buenos días, doctor Velázquez. Un gusto. Buenos días, Javier, querido. Buenos días. Un gusto conversar con usted. Resulta que la gobernabilidad en el Ecuador sigue siendo el problema muy serio en este país frente a políticas que se pueda adoptar por parte de un gobierno, porque a unos se les gusta y a otros no, y entonces busquemos la forma de que este país sea ingobernable. ¿Cómo logramos esa gobernabilidad, doctor? Eso no he oído bien, mi querido Javier, desgraciadamente. Pues resúmemelo, que el país sea gobernable y ingobernable, tú me dices, ¿no? La gobernabilidad. Bueno, creo que por ahí va, que todo lo que está pasando en definitiva, en mi concepto, es gobernable y ingobernable. Yo creo que siempre será gobernable un país. Lo que pasa es que el presidente de la República no es nada cómodo, ¿no? Debe ser muy bonito hacerlo y muchos hemos querido hacer. Desgraciadamente, de ahí que se habla de la soledad del pelo. Llega un momento en que el presidente se queda solo y sabe que solo tiene un espejo al frente que es la historia, ¿no? Y le falla todo lo demás. Pero debe tener carácter suficiente para llevar adelante lo que le conviene al país en su concepto, ¿no? Definitivamente vayamos. Entonces, el gobernable se vuelve si él se convierte en lo que dicen los demás. Gobernable cuando usted dice qué es lo que hay que hacer, cuando oye a los demás. Oye, no es que el otro va a decir que deba hacer. Uno tiene un criterio, lo oye y desde luego procura llegar a un equilibrio, obviamente, llegar a un equilibrio.
no está ahí uno para boxear, pero una vez que ya llega a este equilibrio, asume un punto de vista con seriedad, sin precipitación, no puede cambiarlo cada persona, tendría que cambiarlo 17 millones de ocasiones a cada ecuatoriano que se lo ocurra hacer. Yo pienso que la gobernabilidad radica también en el carácter del presidente de la República, la seriedad de lo que desde luego en su capacidad, en su sensibilidad, pero también en ejercicio de la autoridad, ¿no? De otro modo, cómo lleva adelante el país, ¿no? Desgraciadamente, hay que habido presidente modelo, ¿no? El propio Beto Barra lo era, ¿no? Prefería caerse en un momento dado, pero no era un títere, ¿no? Un Camilo Ponce, caramba, ejemplar en ese sentido, ¿no? No queda más, ¿no? No queda más, hay que hacerlo, no queda más. El propio Febres Cordero tuvo que hacerlo en un momento dado. Se llegó al extremo ridículo de pedirle la renuncia públicamente al Congreso porque lo habían secuestrado. A ese extremo se llegó, ¿no? Pero bueno, hay que afrontarlo, ¿no? Hay que afrontarlo. El presidente entiende que está psicológicamente preparado para todo eso. Pero resulta que hay fuerzas políticas que impiden esa vaina y entonces así no se puede gobernar. ¿Cómo? Hay partidos políticos que impiden de alguna u otra manera el que la gobernabilidad esté en nuestro país y eso no puede darse. Bueno, desgraciadamente la gente entiende la palabra política, no como debe entenderla. La política es maravillosa, hermosa, es un deber elemental de todas las personas que habitan un país, cualquiera que sea, ser político, saber de política, tener un criterio político, decidir íntimamente qué es lo que podría hacerse, qué no podría hacerse, con mayor suerte que está al frente de una función del Estado, o cualquiera que sea, la legislativa, cualquiera. Pero bueno, pues se trata de eso, es decir, también de la educación que hayamos recibido. Lo que pasa es que la gente llega incluso a extremos de estupidez, perdónenme la palabra fuerte, no es tampoco hay gente que dice, yo no soy político, pero lo dice con jactancia. Qué gente más estúpida, ¿no? Yo no soy político, como destacándose. Es un deber de todo el mundo ser político. La política atañe a tu país, atañe absolutamente a tu ciudadanía, atañe al gobierno. Si no te preocupas tú, ¿quién se va a preocupar? Pues no, es elemental. Entonces siempre es vulnerable un país. Es cuestión también, por eso el presidente es una persona muy hábil, muy conocedora del país, de la psicología del país, de la realidad del país, debe tener idea completa de lo que haría en un gobierno, y en lugar de pararse como un payaso a gesticular en una esquina, debe decirle a la gente, esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que pienso, y la discusión tiene que centrarse en eso. Yo creo que esta última campaña electoral, gracias a la pandemia, caramba, fue bastante mejor que la anterior, ¿no? Porque gracias a la pandemia tuvimos que discutir a través de la radio, a través de la televisión, tuvimos que hacer apreciaciones de ese tipo, y no como antes, cuántas personas se ganan, cuántas llevó, pero que sepa cuántas puso allí, ¿verdad? Que llevó más, menos, páguele a la gente un dinero, denle un billete a 10, y denle un sándwich doble, un poquito puro, para que la red que diga viva Fulano. Así se hacía antes de la política. Yo creo que la campaña en ese sentido fue la mejor de todas, forzado por circunstancias, no podía haber una manifestación, pero hay que interesar entonces desde el colegio política, llevar adelante a los jóvenes, ¿no? Tiene que estudiar. Desgraciadamente ha habido muchos reformistas, entre comillas, en materia de programas educativos. Recuerdo que en mi época había una materia cuyo nombre no decía nada, cívica, porque yo pensaba que era pues enseñar a cantar Patria Tierra Sagrada o Vive el 9 de octubre, y no era así. Un profesor ejemplar nuestro, el colega aquí en Rabat, el doctor Luis Antonio Zurdo, ya fallecido. El primer día nos dijo, señores, esta materia tiene 4 partes. La primera parte es teología. Luego vamos al derecho político, ustedes no saben lo que es eso. Luego derecho constitucional, ustedes no saben lo que es eso. Y luego vamos a analizar toda la constitución del Ecuador, de ese momento, de la Constitución del 26. Bueno, desde el comienzo de la elección que para adelante. Y así fue. Así, yo rigurosamente sacó forma. ¿Qué es derecho político? No tengan miedo a la palabra, es esto de acá,
¿Cuáles son entonces los elementos de la nación? ¿Cuáles son los elementos del Estado en que se distingue el Estado, etcétera, etcétera? Vamos a hecho constitucional, a ver lo que es una constitución rígida, flexible, sumar, desarrollada, punto, así, y finalmente toda la constitución, el exordio decía en nombre de Dios, en nombre de Dios del pueblo del Ecuador reunido en asamblea, resuelve expedir la siguiente constitución política, que venía la constitución íntegra. Bueno, esa ocasión guían los demás colegios a pesar de que ser el programa que tenía el Ministerio de Educación, o sea que fallaba su dirección de educación, fallaban los sectores, etcétera, etcétera. Ya entonces comenzábamos a declinar. Con mayor razón, bueno, con mayor razón. Si usted le pregunta a un joven, hágame la diferencia entre nación, Estado, patria, soberanía, república, se ha callado, no lo sabe. ¿Por qué? Porque se le ocurrió que no era materia necesaria, algún ministro se le ocurrió eso. Estas no son materias necesarias, punto. Así como ya nos enseña la educación social, ya nos enseña urbanidad, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, no es que creo que la educación yo recibiera la mejor de todas, pero sinceramente ha dado la educación, ha defeccionado la educación. Pero los jóvenes ahora no les importa qué lo ocurre con el país, ni saben qué les pasa, ni tienen un criterio certero de lo que es la Constitución, de lo que es el cumplimiento del deber por parte del Congreso, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Entonces las mujeres votan por el más y así pues, esto es una broma de las mujeres, por supuesto. Creo que todo cuidado se va a apreciar más. En definitiva, el consenso en el Ecuador es tan difícil de lograrlo, doctor. No creo que sea tan difícil. Es cuestión de llevarlo adelante, gente que tenga criterio. El problema es que la gente, desgraciadamente, fallamos al escoger, y no me refiero solo al presidente de la República, en general, ¿no? En general, mientras ustedes, y no lo digo ahora porque en lo personal seamos electos amigos, mientras ustedes se preocupan de hacer una entrevista como esta, al margen de capacidad para responder, o tratar temas de este tipo, desgraciadamente no todas las emisoras lo hacen, ¿no? Entonces, pues hay una que están tocando música en inglés, la otra, una chica diciendo tal cosa u otra. En definitiva, no hay cosas de fondo, no se les enseña a la gente cosas de fondo. Los padres se preocupan de despertar ese interés. Entonces, pues desgraciadamente, cuando ya llegamos a la madurez, tenemos una diferencia frente a la circunstancia, ¿no? De ahí viene por el concepto de gobernabilidad y todo lo demás, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado, el señor hizo, cuando yo Isabel, se les ocurre decir una cosa y la gente tiene criterio para analizarla, o censurar, sino que así dicen, está oído, no, está mal el gobierno, se le van encima a los indios, va a haber una manifestación, ese es todo el comentario cívico economía que se hace. Entonces quiere decir que busquemos la raíz del problema, y en mi concepto, la raíz del problema es la educación, que reciba del colegio, la universidad es otra cosa, ella puede ser especializada, ya prepararse por una profesión, es otra cosa, el medio es lo básico, pero desgraciadamente aquí no lo consideramos así. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, vamos asumiendo lo que hay que hacer ahora, es indispensable afrontarlo, y vamos sentando las bases para corregir esto, ¿no?, en el futuro. Doctor, gracias de mi parte, Ramiro, ahí en el panel. Sí, muchas gracias, Jacinto. Retomo. Muchas gracias a todos. Gracias por se la vaya. bondad que tienen de llamarme. No se vaya. Les agradezco mucho. Ya se fue. Cualquier error. No, Jacinto, todavía no cerró el teléfono, sí. No se vaya, no se vaya, que tengo la del estribo, por favor, como dicen los amigos en el colectivo. ¿Cuál es esa del estribo? Sí. No tiene que ser doble, pues. Por supuesto. Siempre es doble. Doble o nada. Jacinto, gobernar es un arte. Dentro de ese arte es ir rectificando a las cosas que se dicen. El presidente congeló las tarifas de los combustibles
un poco para quitarle el discurso a la gente para las manifestaciones de mañana. Está un poco dando señas de que está escuchando, pero ¿usted no cree que todavía le falta escuchar más? Es una pregunta que le hago al ser humano que se amamantó en política como usted y que probablemente entienda más claramente lo que estoy tratando de pedirle a un mandatario. Sin claudicar, escuchar. Bueno, el equilibrio entre claudicar y escuchar es muy tenue, es decir, se presta mucha confusión. Hasta dónde claudica o hasta dónde cede y hasta dónde puede escuchar. Escuchar no significa tampoco que todo lo que otro diga usted tiene que hacerlo. Naturalmente tiene que evaluar lo que el otro indica, adaptarlo a su manera de pensar, que no es la misma en este momento, pensar en como de mandatario lo que debe hacer frente al país, que es lo que conviene, pero ponerse en el plan de que todo lo que le diga acepte sería muy penoso también, ¿no? Entonces, por eso le digo, es muy tenue, muy delgado el hilo, en definitiva, entre lo uno y lo otro, y tiene que ser lo suficientemente hábil y sensible en cada caso para asumir o mucha sesión, lo que llamamos escuchar comúnmente, o no. Porque de lo contrario, cuando el presidente resuelva todo el mundo le va a decir de la B para adelante. ¿Por qué? Porque tengo hombre que ser. También adquiere fama, y eso es una peor. Creo que la análisis tiene que ser en cada caso, y que no hay una regla como regla. Siempre haré lo que más piense. No. Si estaré pronto a escuchar, pero la decisión mía finalmente. El responsable ante la historia soy yo. Y si tengo que dar la presidencia, la debo. Pues no soy un pelele tampoco, ¿no? La gente no puede acostumbrarse a que lo que me digan lo hago. Es un equilibrio, digamos, completamente delicado, ¿no? Delicado. Y viene la habilidad política, además de la inteligencia y además de la fuerza de carácter, ¿no? Y medir las circunstancias, porque cada cuestión de esta es distinta. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, el gobierno anterior hizo lo correcto. Dejó puesta una decisión que era la correcta. Tenemos que llegar al precio internacional, tenemos que llegarlo. Los subsidios no pueden seguirse dando, no deben seguirse dando. Bueno, muy bien. La fuerza de las circunstancias, la costumbre de la gente no se la puede meter, que la obediencia, que esto, que por acá, que lo vive, muy bien, vamos a ceder. Prometo que cedo, pero resulta que tengo que hacer lo que el otro dice que yo haga. No, pues caramba, pues a decirlo como el tigre, lo vamos al diablo, ¿no? Entonces es muy difícil contestar una pregunta de esa manera tan tajante. Es decir, como principio sí, está obligado el mandatario como mandatario a escuchar lo que el le dice, pero luego en series como esta, política, histórica, teniendo al frente un pueblo y una historia, y la decisión finalmente es la mía. Y desgraciadamente o felizmente es la mía. Lo contrario no puede haber. Bueno, así que es una respuesta contra mi costumbre que no puede ser antes. Sí, claro, cada músico con su instrumento y con su paso, cada cosa en su tiempo y cada cosa en su lugar. Así que desearle lo mejor a usted, doctor Velázquez, a los tiempos que lo escuchamos. Un gusto siempre compartir sus opiniones con nuestros oyentes aquí en la mesa de diálogo. Muchísimas gracias, son ustedes muy generosos conmigo. Aprecio la bondad que tienen de invitarme. Me honra con la invitación. Muchas gracias. A su orden. Tenemos que compartir, tenemos que ir al corte comercial. ¿Qué quiere compartir? Y compartir, es que yo quiero compartir con usted su tercera vacuna, pero después. Ya, así que vamos al corte primero y aprovechar que Lucía se queda hoy día hasta las 10 de la mañana. Vamos al corte. Ya regresamos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Para Andrés Borbore es importante e indispensable que tu auto esté en las mejores condiciones. Por eso te recomendamos que nos visites en la avenida Plaza Añín y en Primax de la Aurora, diagonal a Parque de la Paz.
En Andrés Borbor respetamos todo.